Buenos días. La presentación del guión de discusión de una propuesta pedagógica por el equipo número 6. Propuesta pedagógica en la pedagogía del docente, en ambientes virtuales de aprendizaje, un nuevo entorno para la educación del siglo XXI, aprendizaje cooperativo en la red. Nos enfocaremos en ello ya que tenemos más de un ciclo trabajando en la educación a distancia y por tal motivo los ambientes virtuales de aprendizaje nos sirven para trabajar de una manera híbrida. A continuación, les presento el panel de expertos. Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Formación Cívica y Ética, Claudia Lorena Salas Torres, maestra de Educación en Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También al administrador de empresas, Arturo Ulises Rojas Gallegos. Buenas tardes a todos. Contamos con la presencia de la licenciada en Administración y Gestión Educativa, Ana Karen Rodríguez Laguna. Hola, buenas tardes. Finalmente, licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Alejandra Santos Cardona. Buenas tardes, ¿qué tal? Y su servidora, como moderadora, licenciada en Educación, Patricia Rodríguez. Empezaremos este foro de discusión con la definición de lo que es una propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica es un instrumento donde se plasman las intenciones que una institución educativa propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la autonomía responsable que el contexto y las capacidades le permiten. Una de sus características está sustentada en la calidad educativa, la atención a la diversidad, la globalidad y la interacción. En su uso pedagógico en las TIC, nos permite adquirir habilidades y competencias para la vida, la participación social y la inclusión educativa y laboral. Panelistas, mi primera pregunta para todos sería ¿cómo les ha ayudado los ambientes virtuales de aprendizaje en cada una de sus carreras? Adelante, licenciada Claudia Lorena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, las TIC en mi profesión docente ha sido de suma importancia, ya que gracias a ellas ha sido posible continuar con el trabajo a distancia mediante la escuela. Como ustedes saben, tenemos un ciclo escolar trabajando en la modalidad aprende en casa o en casa, y el ciclo pasado, la mitad de él también fue en la misma situación. Hemos tenido que echar mano de plataformas educativas o de aplicaciones como Classroom y Edmodo, que nos permiten trabajar con los alumnos y que estos interactúen con contenidos propios de su nivel educativo que están cursando, a la vez que nos permite también la construcción y la impartición de contenidos que ayudan a que el adolescente o el joven en este caso pueda apropiarse de competencias y conocimientos. Muchísimas gracias. Sí, administrador Ulises, adelante. Sí, buenas tardes. Yo creo que ahorita en los tiempos modernos es importante que los sistemas de tecnología ya están involucrados, yo creo que en casi todas las carreras, si no se podría decir que en todas, ya que pues, son prácticamente una herramienta que nos ayude a eficientar pues, nuestros procesos laborales. Yo en mi trabajo en la administración de recursos veo que los pagos de las nóminas están manejados por sistemas que nos ayudan a eficientar los tiempos y que prácticamente podemos de manera inmediata poder compartirlos con nuestros compañeros por medio de videoconferencias, inclusive aunque estén en otros países, ¿no? Prácticamente esa es la parte en lo que nos ha ayudado la tecnología. Muchísimas gracias. Escuchamos la participación de la licenciada Karen. Gracias, buenas tardes. La administración y la gestión educativa principalmente ayuda a que el profesor gestione materiales de estudio y que sean complementarios para su curso, que son totalmente limpios. También nos ayuda con la democratización del acceso a la oferta educativa, en la reducción de costos con el uso de modelos educativos que son basados en las TICs y la consolidación de la educación a distancia. Todo esto mejorando la calidad de los docentes y el potencial en el desarrollo de sus competencias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su opinión, licenciada Alejandra? Bien, bueno, en respuesta a lo planteado, hoy en día pues las TICs tienen una influencia mayor en la forma de comunicarse y en el aprendizaje.
Actualmente incursiona formalmente en la gestión de sistemas virtuales de aprendizaje a través de plataformas como espacios de actualización y aprendizajes continuos en cuanto a nuestra profesión, como lo son congresos virtuales, capacitaciones, cursos de actualización, entre otros, y han tenido un impacto muy positivo para nuestras actualizaciones. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien podría darnos alguna pequeña introducción de qué son los ambientes virtuales de aprendizaje? Nos pide la palabra la licenciada Claudia. Iniciamos con su participación. Sí, gracias. Mire, es importante entender a los ABA como aplicaciones informáticas que permiten la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los participantes de este, es decir, el alumno, el maestro, el asesor o el alumno, y requiere principalmente de un usuario, que en este caso sería el alumno, un especialista, que generalmente es el docente, y además de que es el encargado de diseñar, desarrollar, es el que lleva a cabo, administra y pone en marcha o materializa el seguimiento del aprendizaje. Para que un ABA o un ambiente de aprendizaje sea posible, requiere elementos como un centro de cómputo, un equipo satelital, fibra óptica, además de que las personas que lo van a usar cuenten con dispositivos como los que conocemos en la actualidad, que son un celular, una tableta, un laptop, una computadora, y además es importante que nosotros consideremos al momento de trabajar con un ABA que este sea eficiente, que su uso tenga en cuenta el nivel educativo al que va dirigido, el contexto en el que se va a aplicar y las estrategias de aprendizaje que nos sirvan para que los adolescentes, los jóvenes o el usuario se apropie de las competencias y del contenido que deseamos que éste adquiera. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los elementos de los ABA, licenciada Alejandra? Sí, bueno, los ABA están conformados por 5 elementos. El primero de ellos son los usuarios, que vienen siendo los alumnos, y los facilitadores, que son los docentes. El segundo es el curricular, que son prácticamente los programas de estudio y cursos de formación. El tercero, especialistas, que son los encargados de diseñar y desarrollar, que vienen siendo también docentes, pedagogos, administradores gráficos y diseñadores. Los sistemas administrativos de aprendizaje son el cuarto, que vienen siendo las herramientas como son foros, chats, videoconferencias, entre otros, todo para tener un acceso de apoyo, ¿no? Y por último tenemos el acceso a la infraestructura y la conectividad, que pues en viene siendo que las instituciones educativas requieren de infraestructura para redes, y esto implica pues también tener internet y equipos satelitales, ya sea en su casa o su oficina. Muchísimas gracias. Licenciada Karen, ¿qué puntos se deben de considerar en una ABA? Sí, bueno, principalmente es de que no requiere un desplazamiento ni de los alumnos ni de los profesores. Otra cosa es de que ofrece flexibilidad en los horarios. Otro punto es de que el profesor puede hacer las clases desde cualquier lugar. Bueno, otro punto es de que el profesor debe tener acceso a internet para dar las clases. Otro punto que considero que es de los más importantes es de que no se requiere mucha inversión financiera. Y como último punto es de que pues las evaluaciones también se realizan virtualmente. Muchísimas gracias. Administrador Ulises, ¿usted qué nos podría comentar sobre las competencias que se requieren para la implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje? Yo creo que es importante especificar aquí que el docente debe tener una cierta relación con las TIC, aparte de que pues tiene que tener temas de actitud, ¿no? Para que pueda familiarizarse un poco más con la tecnología, debe de conocer ciertas herramientas que le ayuden a que pueda implementar su clase de mejor manera, ¿no? Para que tenga la destreza de utilizarlas, para que pueda enseñárselas prácticamente a sus alumnos, ¿no? Muchísimas gracias. Le realizo una pregunta para quien nos guste contestarla. ¿Cuáles son los 3 ámbitos que fortalecen los ambientes virtuales de aprendizaje en los estudiantes? ¿Nos apoya, licenciada Claudia Salas? Sí, claro que sí. Bueno, hoy en día es importante
rescatar y resaltar que los ABA han hecho posible la educación a distancia. Y la importancia de los ABA radica en, sobre todo y principalmente, en el compromiso que el docente adquiere al momento de que se integra o decide utilizar los ABA como herramienta de trabajo para poder llegar a sus alumnos. ¿Por qué es un compromiso? Porque requiere que el maestro esté siempre en constante preparación, requiere disposición y tiempo para que pueda investigar y para que pueda adquirir las nuevas herramientas tecnológicas y sobre todo manejarlas. Y a la vez también requiere la innovación por parte del maestro, que deje de lado la educación con un GIS, un espacio físico que era el aula y un alumno al que está viendo. Ahora hay que aprender a dejar que el alumno sea autodidacta con la guía de un docente. Muchísimas gracias. No. Licenciada Karen, ¿cuál sería su opinión? Yo considero que las tecnologías de información y la comunicación actualmente aportan una nueva mirada a las prácticas educativas que van transformando principalmente el concepto del tiempo y el espacio. Ahora en las prácticas docentes se centra en el desarrollo de materiales y medios didácticos apoyados en las tecnologías y estos orientan el aprendizaje del estudiante. Muchísimas gracias. Continuamos con usted, licenciada Alejandra. Sí, yo quiero destacar dos ámbitos que son muy importantes que vienen siendo el social y educativo. El social es aquel que va a permitir que las personas interactúen entre sí a través de tecnologías. Esto está fomentando una transformación sociocultural constante, es decir, fomenta la socialización, el intercambio de conocimientos, ideas y opiniones. En cuanto al ámbito educativo, pues se refiere prácticamente al uso de las tecnologías que últimamente está viendo mucho, para promover el aprendizaje a través de plataformas y diversas herramientas para que los conviertan en una fuente de apoyo. Muchísimas gracias. Cerrando este foro de discusión con el administrador Ulises, ¿nos podría comentar un poco más sobre las competencias sociales, pedagógicas y técnicas? Claro que sí, licenciada. Mire, el tema de la parte social yo creo que es muy importante, ¿no? Ya que permite las acciones que el maestro tenga cierto liderazgo, cooperación y persuasión para que los jóvenes puedan desarrollarse y hagan sus trabajos realmente en equipo. Se tiene que crear un ambiente en donde el alumno se sienta como en casa a pesar de estar a distancia. Esa sería la parte de la competencia social. En la parte de la competencia pedagógica, es más que nada el conocimiento que tiene que tener el maestro para poder enseñarles, ¿no? Incluye, entre otros, como sus objetivos en específico, cuáles van a ser sus criterios para las evaluaciones, temas de su organización, de cómo va a organizar su clase. En forma genérica serían prácticamente los conocimientos que el maestro va a poder enseñarle a sus alumnos, ¿no? Y en la parte técnica, es meramente el conocimiento que tiene el maestro sobre las herramientas y usos de la tecnología, ¿no? Más que nada que tenga él que comprenderlas para que pueda aplicarlos de una mejor manera a sus alumnos, ¿no? De ese modo se le pueda facilitar mejor su clase. Muchísimas gracias. En conclusión de este foro de educación de la propuesta pedagógica, nos queda finalmente terminar con nuestra participación en la propuesta pedagógica de los ambientes virtuales de aprendizaje, que nos motiva a ser más creativos e innovadores en la educación a distancia, en la cual estamos viviendo en nuestra actualidad al realizar un trabajo colaborativo con padres de familia, alumnos y docentes por medio de la red, pero observamos que no solo sirve en el ámbito educativo, sino en diversas profesiones, en la cual se demostró en este foro de discusión. Agradecemos a nuestros panelistas expertos, licenciada Claudia Salas. Gracias. A la licenciada Alejandra Santos. Gracias a ustedes. Licenciada Karen Rodríguez. Gracias. Y finalmente al administrador Ulises Rojas. Gracias, licenciada. Y quedo, y me despido, su servidora, licenciada Patricia Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.